La verdad a cuentagotas. Y si se puede mejor, sin gotas, que no salga. Mejor mentiras a cuentagotas. Donald Trump dijo que ningún soldado de Estados Unidos fue lesionado. Pero con el paso de los días fueron 10, luego 30, luego más, y luego más, y muchos más. Los soldados tienen un traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué es eso? Pues es un golpe en el cerebro, en la cabeza. Por ejemplo, cuando usted va en su coche, por eso le piden ponerse el cinturón, porque un jalón, permítamelo hacer, así, ese jalón en la cabeza, al frenar fuerte, se lo podría provocar. Claro, eso es leve, pero no es lo mismo si le cae un misil encima. Trump mintió, o no lo sabía, o se hizo el tonto, o fue estrategia militar. Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, desde aquí, desde la región más violenta en el mundo. Esto no ha terminado. Irán, las Fuerzas Armadas de Irán, los soldados de Hezbollah y las milicias de la resistencia acaban de informar que todo está listo para atacar a Estados Unidos, para la venganza de verdad contra Estados Unidos. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. 1.500 soldados estadounidenses estaban en la base de Ain al-Assad. Los dejaron indefensos. Solo tenían un radar y un búnker de Saddam Hussein donde corrieron al escuchar la alarma. Very lucky, or was it the training, the precautions that were taken, that there were no U.S. casualties? I'd say it was all of that. I'd say it was a combination of God looking out for us. It was a combination of, the little bit of intel and advanced warning that we got. And then it was the smart commanders on the ground making on-spot decisions to get people out of harm's way. Si bien Trump aseguró que no pasó nada, con el paso de los días, el Pentágono comenzó a anunciar el número de los soldados lesionados. Primero 10, luego 20, luego 50 y ahora 109. Nuestros esfuerzos deben abordar la imagen total, antes, durante y después de cualquier riesgo o lesión por explosión. Esta es una instantánea en el tiempo y los números pueden cambiar. Continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que estén disponibles. 109 militares con traumatismo cráneoencefálico, producido por la vibración y el movimiento al explotar los misiles. Varios soldados están en observación. El traumatismo puede ser leve, moderado, severo o penetrante. Los síntomas de las lesiones por conmoción cerebral incluyen dolores de cabeza, mareos, sensibilidad a la luz, náuseas, coma y hasta la muerte. Pero Trump lo minimizó. No, I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say, and I can report, it is not very serious. Los veteranos de guerra de Estados Unidos y muchos opositores están furiosos por el descuido, la minimización, las acciones de Donald Trump, quien ha sufrido un golpe inesperado de su propio partido. El Senado de Estados Unidos aprobó una ley para prohibirle a Trump que utilice los juguetes de guerra contra Irán. The joint resolution as amended is passed. Todo esto pasó porque Trump ordenó el asesinato del teniente general Qasem Soleimani el 3 de enero pasado. Irán reitera que la venganza continuará. اما نه یک انتقام گیری در یک لحظه، یک انتقام گیری راهبردی، هم در جغرافیای وسیع، هم در طول زمان، هم با تاثیرات تعیین کننده که مطمئناً
به حضور آمریکا در این منطقه خاتمه خواهد داد. No solo Irán, sino otros frentes de resistencia como Hezbollah, Al-Hashad al-Shabi y milicias populares en el Líbano, Irak y Siria han informado que todo está ya preparado para expulsar a Estados Unidos de la zona. Pues ahí están los hechos de lo que ha pasado y está pasando. Vamos directamente, esta vez no hubo música, usted perdone, el señor de audio pues se le fue ahí. Bien. Lajos Azdi, analista internacional, ya lo tenemos ahí, experto en las ciencias militares y analista de inteligencia. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Lajos. Lluís Torres, politólogo con estudios de geopolítica y ávido analista mundial que sabe muchas cosas. También muchas gracias, Lluís. Hay muchas cuestiones, muy poco tiempo. Les pido su colaboración. Lluís, comienzo contigo. A ver, ¿Donald Trump ocultó la verdad o es que realmente no sabía? Por favor. Buenas tardes, Roberto. Un placer estar aquí de nuevo, como siempre. Efectivamente, como apuntas, Donald Trump ocultó la verdad. Donald Trump ocultó la verdad porque el interés del gobierno estadounidense, el interés de esta administración, es no escalar el conflicto con Irán. Como hemos hablado en otras ocasiones en el programa, hay intereses confrontados dentro del propio gobierno estadounidense en base a el interés personal de Donald Trump y el interés nacional defendido en los últimos meses por el Departamento de Defensa, por el Pentágono. En esta ocasión parece ser que se han impuesto los intereses del Pentágono, se ha impuesto el interés nacional y paradójicamente se ha impuesto cordura, se ha impuesto la visión de que a Estados Unidos no le interesa escalar el conflicto con Irán. Por eso han tratado de ocultar la verdad, para que el pueblo estadounidense no exigiera una respuesta más contra Irán, no se escalara en el conflicto. Pero eso parece, con lo que dices, que pues que fue bueno, ¿no? ¿O cómo ves, Lluís? Para el conflicto fue bueno, es decir, si observamos cómo han ido los acontecimientos, vemos algo que hemos hablado en otras ocasiones, y es que ninguna de las partes enfrentadas está interesada en que haya una escalada en el conflicto. Por un lado, Estados Unidos quiere evitar un enfrentamiento militar directo con Irán porque sabe que esto podría tener dos principales perjuicios. Primero, el enfrentarse militarmente con una potencia regional de las capacidades de Irán, lo que podría producir un conflicto enquistado, además de que Irán tiene la capacidad para incendiar diversos escenarios regionales en Oriente Medio. Y por otro lado, el conflicto militar en sí mismo podría bloquear el estrecho de Hormuz, bloqueando, como sabemos, el flujo global de hidrocarburos. Bien. Por otro lado, Irán tampoco está interesado en escalar en el conflicto, porque la guerra económica impuesta por Estados Unidos está afectando realmente a su economía, lo que está provocando una desestabilización social cada vez más creciente, y es lo que pasaría en cualquier estado del mundo. Entonces, las dos partes, tratando de evitar el conflicto, han realizado una serie de acciones desde el asesinato de Soleimani, que son acciones agresivas pero contenidas. El hecho de ocultar que el ataque llevado a cabo por Irán ha causado 109 heridos en soldados estadounidenses es una muestra de ello. Es una muestra de tratar de evitar que el pueblo estadounidense exija una respuesta que obligue al gobierno de Washington a dar una vez más un paso militar hacia adelante. Bien, Lajos, dame paciencia. Solo la última pregunta con Lluís, porque quería ponerte muchas cosas ahí para que tú nos desmenuces, Lluís. ¿Y no existe la posibilidad de que estén muertos los soldados desde el principio y que estén simulando enfermedad para que después vayan diciendo poco a poquito que se están muriendo? Lluís. Creo que en este caso podemos fiarnos de la información, porque precisamente ha sido el Pentágono quien la ha sacado. Como comentábamos antes, Roberto, aquí hay una dinámica. Es el gobierno, la administración de Donald Trump y la posición del Departamento de Defensa o del Pentágono. Donald Trump, en su característica forma de gobernar, siempre ha utilizado las herramientas nacionales, las herramientas del Estado para su propio interés. Mientras que el Departamento de Defensa
lo que ha tendido a hacer a lo largo de este conflicto, al igual que en otros escenarios, es, entre comillas, poner cordura y tratar de hacer prevalecer el interés nacional de Estados Unidos, que en este caso es no incendiar todavía más, no escalar en el conflicto. Pero, ¿qué pasa? El Pentágono, el Departamento de Defensa y ciertos stakeholders que defienden evidentemente los intereses del ejército, lo que no han podido tolerar han sido ciertas declaraciones de la administración Trump, como minimizando los daños que hayan podido sufrir soldados estadounidenses. Por eso ha sido el propio Pentágono, el propio Departamento de Defensa, quien ha filtrado, quien ha sacado esta información en una clara oposición a lo que pretendía Trump. Gracias. Entonces, si confrontamos que el Departamento de Defensa ha sido quien ha defendido en los últimos meses el interés nacional de Estados Unidos con una filtración que claramente va en contra de lo que han defendido en los últimos meses, creo que podemos fiarnos de esta información en concreto. Bien. A ver, ahora sí, Layos, perdóname, pero es que quería acabar, y tú me entiendes, fue unas preguntas estratégicas y pues ya tienes ahí todo, la mesa puesta con todo y mantel, quiero escuchar tu versión y además, suponiendo que Donald Trump sabía la verdad, también sabía que se iba a revelar con el paso del tiempo, por eso te pregunto, Layos, independientemente de que no sabía o de que sí sabía, ¿solo era por mentir o tenía un punto estratégico el decir nadie resultó herido, por favor? Bueno, puede ser que hayan incluso bajas por el ataque de misiles, sobre todo a la base de Ain al-Assad, mucho más graves que pues contusiones cerebrales. Pero en todo caso lo que se han atrevido a decir es pues eso, lo que han reconocido hasta ahora las 109 y pueden haber más, porque eso es la tónica que ha sido. Primero empezaron creo que con 10, después subiendo a 50, 60, ya saben la historia, de gente herida pues con daños cerebrales. Pero podría ser también que Trump pues le hayan dicho, como abogado del diablo diría esto, que es lo que según un artículo que apareció en el Washington Post, Mark Esper, el nuevo secretario de Defensa americano, dijo que bueno, que cuando hablan de bajas serias en combate se refieren a aquellos que han muerto por el ataque o que han quedado mutilados, ¿no? Perdido brazos, piernas, pero que como no hubo tal, pues entonces Trump, pues uno diría se adelantó y dijo, pues no ha habido bajas simplemente, y claro, si es un daño cerebral, inmediatamente no se va a saber. Eso aparecería en los días o semanas posteriores, según, pues claro, lo que siente el soldado, ¿no? Los síntomas, ¿no? Entonces tienen que ser examinados. Se ha dicho, ¿no? Salió en la prensa que alguien alertó a los americanos antes del ataque de misiles iraní del 3 de enero, les alertó para que fueran la mayoría de los soldados a esconderse en los refugios antibomba que en el caso de Ain al-Assad los había construido Saddam Hussein en su tiempo. Y bueno, eso indicaría que los soldados, la mayoría, no habría estado a la intemperie cuando cayeron los misiles. Se ha hablado de 35 misiles. Una fuente israelí, Deb Kafael, citando a fuentes rusas, habla de 19 misiles que cayeron en Ain al-Assad nada más, de los cuales, según ellos, o las fuentes rusas, 17 de los 19 dieron justo en el blanco, en la diana, vamos a decir, los misiles Qiam-1 tienen una ojiva de 750 kilogramos, casi no completamente, pero casi una tonelada, 1000 kilogramos, y es lo que dice uno de los testigos, creo que era un soldado americano, un soldado danés que fue entrevistado, de esos de la OTAN que están allí para entrenar al ejército iraquí, que se refugió también y que se sentía como una tonelada de explosivos que había caído a tan solo 270 metros del búnker y que cuando salieron los cráteres eran tan grandes que se podía aparcar una camioneta dentro, ¿no?, de los impactos de los misiles. Pues las ondas de choque obviamente habrían hecho el daño cerebral. Así que realmente no se sabe. Trump pudo haber mentido
como pudo, le pudieron haber dicho, no ha habido muertos, no ha habido mutilados, y entonces él llega a la conclusión, como no sabe de estas cosas, al principio, al comienzo, de que bueno, pues no ha habido ninguna baja, pero claro, van surgiendo después los datos. Él incluso dijo, bueno, pero si es un dolor de cabeza, eso no es serio, como perder un miembro, ¿no? Y ahí pues una organización de veteranos americanos le reprochó, como dice eso, si hay un traumatismo del cerebro, ¿no? En ese caso, pues eso es una cosa seria. Claro, habrá distintos grados de daño hecho por las ondas de choque, pero lo cierto es que aparentemente ha intimidado a los americanos. Eso es un valor, como decir, un elemento importante a deducir del ataque, que Estados Unidos, que desde tiempos de Reagan al menos, cada vez que había un ataque a sus intereses, respondía con fuerza, esta vez pausó. Y en todo caso, cabe preguntarse, ¿habrán habido bajas mortales? Se sabe que había guardias en torres de vigilancia que cayeron al suelo impulsados por la onda expansiva, o sea, fueron heridos, dicen, que no hubo muertos. Pero hay que ver, ¿no? Otras tropas que habrán estado fuera, ¿no? Sí. Que probablemente murieron, y se sabe por el danés que el centro de inteligencia militar fue destruido, estación de radar fue destruido un helicóptero, dicen Black Hawk y su hangar, la pista de aterrizaje fue bombardeada, depósito de municiones, base de misiles antiaéreos, torre de control aéreo también fue destruida, y claro, con el sistema de precisión que según la fuente israelí, citando fuentes de la prensa rusa, habría sido, digo yo, un sistema de precisión similar al misil balístico de alcance corto ruso Iskander-E por exportación, que según James, la editorial de defensa, tendría una precisión, el misil de exportación, de 5 a 10 metros de error probable circular, que es muy preciso. La versión rusa para el ejército ruso es de 2 a 5 metros, que no se puede descartar que también se haya exportado también a Irán. Y los americanos lo saben. Bien. Y por eso no respondieron, por temor a la gran represalia, como dijo Luis, blancos que se podrían atacar en otras partes del Golfo Pérsico, e incluso yo añadiría navíos de guerra, porque con esa precisión misiles balísticos se pueden convertir en misiles balísticos antinavío. Bien, sí, y con todo lo que dices me hace recordar de Ryan Larkin, un marín de Estados Unidos que hace 7 años estuvo en Afganistán y fue expuesto a la vibración de varias explosiones. 4 años después se suicidó debido a que no dejaba de dolerle la cabeza y se sentía muy extraño. Y esto para el señor Trump, que no solo son dolores de cabeza, sino que es algo bastante grave. En caso de que sea grave, si es leve, bueno, pues no pasa nada. A ver, Luis, ya se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que me digas, ¿por qué Estados Unidos dejó a sus soldados sin protección? Un radar y un búnker, es lo que tenían. Los soldados solo podían mirar y esperar. Trump quería que se murieran todos para tener de respaldo la furia de Estados Unidos para así atacar a Irán. ¿O por qué los dejaron sin protección? Porque hay muchas fuentes del Pentágono que se cuestionan por qué no había ni siquiera un simple misil Patriot para defender de los misiles. Por favor. Sí, muy bien, Roberto. Esto es una queja bastante recurrente desde el Departamento de Defensa, y es que hay escenarios de conflicto actuales en los que las tropas estadounidenses o el ejército estadounidense se está viendo infrafinanciado. Esto empezó hace tiempo en Afganistán con la primera oleada de retirada de tropas, que era el propio ejército estadounidense el que se quejaba a la administración de que con la retirada de tropas se les estaba dejando desprotegidos, no solo a nivel humano, sino también a nivel logístico, porque cuando haces este tipo de retiradas no solo retiras tropas, sino que retiras material militar defensivo, como bien apuntabas. Entonces, no es un secreto para nadie que el grueso de tropas que hay ahora mismo presente en Irak no es el que había hace unos años, y es más, esta tendencia tiende a acrecentarse. ¿Por qué?
En los últimos meses hemos tenido el despliegue de la operación Centinela en el Golfo Pérsico, que apunta en una línea distinta, pero esta operación está simplemente pensada para proteger el flujo de hidrocarburos por el estrecho de Hormuz. No es un despliegue como tal de tropas en Irak. Por otro lado, la atención se está centrando en la región de Asia-Pacífico, porque Estados Unidos está viendo con temor el auge de China y la expansión china en la región. Entonces, parece ser que en los demás teatros de operaciones que tiene Estados Unidos ahora mismo en el mundo, en Afganistán, en Irak, en Siria, la tendencia va a ser a retirada paulatina de tropas para destinar cada vez más recursos a la región de Asia-Pacífico. Esto evidentemente deja en la retirada paulatina desprotegidos estos escenarios, y lo que indica es algo que también es bastante obvio y que no es la primera vez que sucede en Estados Unidos, y es que al gobierno estadounidense muchas veces le importa muy poco el bienestar de sus propias tropas. Bien, pues ya lo dijo ahí Luis, se nos fue el tiempo, Layos, así que te pido un minuto para cada pregunta, te tengo dos. Tenemos un mono en la Casa Blanca con una pistola. Esto lo pregunto porque el Congreso le dio un golpe, ¿no? Sus propios correligionarios de partido votaron una ley para que no ataque a Irán, o sea que lo consideran un loco o qué, y si esto lo puede vetar Trump o si ya no aplica la ley esta del 9/11 presidencial que podía atacar. Y dos, en la conmemoración de los 40 días de luto por la muerte del general Soleimani, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán afirmaron que la venganza continúa y enfatizaron que lo que vimos en esta base de Estados Unidos fue solo una bofetada. Yo te pregunto, si solo fue una bofetada, entonces, ¿qué vamos a esperar en los próximos días? Vámonos, Layos. Sí, primero, sí. Bueno, era una resolución del Senado no vinculante. Entonces, eso quiere decir que Trump realmente, si desea, puede iniciar una operación. Hubo un intento de legislación para limitar sus poderes, creo que fue con él, y él lo vetó. O sea que tendría que ser, me imagino, que una mayoría absoluta de las dos cámaras que voten en concierto, pero claro, si de por medio puede argumentar Trump que está la defensa de Israel, su seguridad, y que si él necesita actuar de manera preventiva y le atan las manos y que Israel está amenazado, bla, 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 entonces probablemente los congresistas no van a tratar de limitar su poder en ese sentido. En cuanto a la represalia de Irán, bueno, ya se ha visto la precisión de los misiles que tiene, que se puede extender también a precisión de misiles cruceros, aviones no tripulados kamikaze, ¿no?, que se estrellan. Tiene también, pues usó guerra cibernética, guerra electrónica, o sea que hay distintas posibilidades. Los misiles balísticos con esa precisión de hasta 10 metros o incluso menos, de 5 a 10 metros, pueden impactar portaaviones y navíos de guerra. Pero hay una cosa que podría en teoría desarrollarse, y lo diré brevemente, que en eso quizá necesitaría el apoyo, quizá los rusos contribuirían y los chinos también, usar misiles balísticos con tal precisión o menos de 2 a 5 metros nada más, guiados por radar, la ojiva de reentrada, destruir desde arriba bombarderos estratégicos como un misil balístico antiaéreo, sobre todo pensando en los bombarderos B-52H estratégicos que Estados Unidos está desplegando en Diego García, en el Océano Índico, para amenazar a Irán en caso que se dé la orden de utilizarlos. Y eso, claro, sería una cosa novedosa, un radar en el espacio, en un satélite de barrido electrónico activo que lo detectara, se usa para detectar aviones desde casas de combate, por ejemplo, y pues guiado por navegación por satélite, como dicen que fue la ojiva o las ojivas de los misiles balísticos Qiam y Fateh, probablemente también Fateh 313, que bombardearon las bases americanas, que tenían navegación por satélite rusa GLONASS. Entonces, con esa precisión y otras plataformas, podrían, en teoría, dirigir una ojiva contra un bombardero estratégico en el aire, abajo, desde arriba lo impactarían. Eso es teórico y probablemente quizá ahora en estos momentos ninguna potencia lo tiene, pero sería algo que probablemente explorarían. Pero ojo, también Irán pues debe tener cuidado, digo yo, con los medios del enemigo, y no me refiero a su poderío cinético, ¿no?, con bombas, misiles, porque no sería improbable que el avión de pasajeros iraní
haya sido impactado por un misil de la defensa iraní, porque el sistema de radar y el sistema de mando y control de la computadora del sistema de misiles de fabricación rusa haya sido confundido con un virus de los americanos o con guerra electrónica para hacer ver un avión enemigo, un misil donde no estaba, y eso es algo, no olvidemos cómo los israelíes han usado, según acusación de los rusos, a un avión de pasajeros sirios para enmascararse detrás, y lo hicieron con un avión de patrulla Ilyushin 20 en septiembre del 2018, y el avión ruso fue derribado por la defensa antiaérea siria porque los aviones israelíes se enmascararon detrás del avión ruso. O sea que no hay que descartar, la investigación final lo decidirá, que lo del avión ucraniano haya sido la venganza de los americanos para que Irán aparezca como culpable en la guerra mediática, la guerra de información, la guerra de propaganda. Pero eso sí, así que, eso que dice sí está pues de terror, ¿no? Porque es inteligencia de altos vuelos y a lo mejor iba un avión fantasma de Estados Unidos escondido ahí detrás del avión. Imagínate nada más, pues es tecnología. Gracias. Y lo último, ya en la guerra de las Malvinas del 82, los argentinos dijeron que con su radar de detección en Puerto Argentino habían detectado lo que parecía un navío de guerra inglés del bloqueo que se acercaba al puerto y de repente estaba en tierra el barco. Era un eco falso de guerra electrónica. Si ya en el 82 lo tenían, imagínense ahora. Bien, gracias Layo, siempre con tus datos. Gracias Luis, se nos queda el tiempo y me encantaría seguir conversando con ustedes. Abrazos a los dos. En los discursos de políticos, en los discursos de militares, de presidentes, de líderes, la retórica es muy tentadora, es un dulce para el que lo dice y para el que lo escucha. Y entonces se dicen la más grande cantidad de exageraciones, amenazas, insultos y por supuesto pues también mentiras. Ahí está el señor Donald Trump. Por eso cuando escuche discursos así, de épica, de victoria arrasadora, de aplastar al enemigo, pues mejor piense en mi abuelita o en la suya, que seguramente también lo ha dicho. Me decía ella, siempre, perro que ladra no muerde. Lo que le faltó a mi abuelita es un pequeño detalle. El problema que yo veo es que cuando ese perro está herido, en su orgullo sobre todo, o físicamente, o desesperado, entonces olvídese si muerde o no, sino que haría cosas terribles que ni él ni nosotros pudiéramos imaginar. En ese momento hay que estar muy atentos. Buenas noches.